Bueno, hoy vamos a continuar con el práctico que corresponde al análisis de las deformaciones en flexión. La clase pasada habíamos visto el, el método de integración directa. En esta clase vamos a ver la ley universal de los parámetros de origen y el teorema de Castigliano. Comencemos con la ley universal de los parámetros de origen. Vamos a definir algunos conceptos primero. Supongamos que este es el eje de una viga, y sobre ese eje, ¿no es cierto?, vamos a tomar una distancia a partir de un origen, donde la vamos a medir a la distancia X. Sobre esa viga podemos llegar a tener, por ejemplo, momentos aplicados en un punto, podemos tener cargas puntuales, podemos tener cargas distribuidas, uniformes, y también cargas variables. Cada una de esas cargas tiene una posición respecto del origen que vamos a ir definiendo. A esta distancia le vamos a llamar A. La posición de las cargas P, ¿no es cierto?, la vamos a llamar B. Después, donde comienza la carga distribuida, le vamos a llamar C. Donde termina la carga distribuida, D. Donde comienza la carga variable, E. Y donde termina la carga variable, F. Esas van a ser las distancias de referencia respecto de un origen de cada una de las cargas, de la posición de cada una de las cargas. Vamos a poner ahora lo que es la ecuación general de la ley universal de los parámetros de origen. Yo la voy a ir escribiendo ahora y ustedes de última, si quieren, la van copiando, porque después es muy larga y la voy a tener que borrar después para ir explicando cada cosa. Les voy a poner, recuerden que en el caso de la integración directa, el método de integración directa que habíamos visto en la clase pasada, aparecía el producto E por I, donde E es el módulo de elasticidad e I es el momento de inercia de la sección transversal de la viga o del elemento que estamos analizando, y a esto lo denominamos como rigidez flexional. Entonces, E por I, donde I es la ordenada de la elástica respecto del eje cero, ¿no es cierto?, de la viga, es igual a E por I sub 0 más E por I por phi sub 0. Yo lo voy a escribir ahí, después lo vamos a ir explicando uno por uno los términos, por la distancia X, más la sumatoria de los momentos M, ¿sí? ¿Hay alguna consulta? Bueno, por acá aparece una función de singularidad, ya vamos a explicar que es cada una sobre 2 factorial, más la sumatoria de las fuerzas P sub I por X menos B sub I al cubo sobre 3 factorial, más Q sub I por X menos C sub I a la cuarta sobre 4 factorial, menos Q sub I por X menos D sub I a la cuarta sobre 4 factorial, más
Perdón, acá me olvidé de poner sumatoria, perdón. Acá es la sumatoria de las cargas distribuidas que tuviésemos. Bien, más la sumatoria de los Q sub prima I por X menos E sub I a la quinta sobre 5 factorial menos la sumatoria de los Q prima I por X menos F sub I a la quinta sobre 5 factorial y menos la sumatoria de los Q sub I por X menos Fi a la cuarta sobre 4 factorial. Bueno, veamos qué es cada parte. Esto, digamos, es la ecuación genérica en donde entran todos los tipos de carga que se podrían dar en la viga. O sea, entran los momentos que hubiese, las cargas puntuales, las cargas distribuidas uniformes. Y acá este término es la derivada de la carga distribuida variable. Bien. ¿Qué es? O sea, E por I, ya hemos dicho que es la rigidez flexional, que es el módulo de elasticidad del material de la viga por el momento de inercia de la sección transversal. Y hemos dicho que es la ordenada de la elástica, la deformación que toma, la curvatura, ¿no es cierto?, que toma la viga una vez que se deforma por la acción de las cargas. E por I nuevamente la rigidez por I sub 0, donde I sub 0 es la deformación o la elástica de la viga en el punto de origen. O sea, si yo he tomado como referencia este punto, esta viga debe tener en algún lugar, obviamente, sus vínculos, sus apoyos. Este punto puede estar coincidiendo con un apoyo, por ejemplo, entonces en ese caso la ordenada I sub 0 sería 0, porque el apoyo no permite que se desplace. Pero si el apoyo estuviese por acá, la viga esta puede bajar o puede subir, entonces ese punto, ¿no es cierto?, que lo estoy tomando como referencia, es el que tiene la ordenada I sub 0. Luego, E por I nuevamente la rigidez por Phi sub 0. Phi sub 0 es la derivada, o sea, es el giro en realidad de la curva que toma la elástica en el punto del origen. O sea, si este punto ha bajado, la pendiente que tomaría la tangente, ¿no es cierto?, en ese punto es el giro. Phi sub 0 en ese punto, en el origen. X es la coordenada a la cual yo estoy analizando. O sea, si yo quiero encontrar la elástica en un punto que está por acá, X sería desde el origen hasta ese punto. Si cambio la posición, estoy en este otro punto. Entonces, el X mío ahora será este punto, esa distancia. ¿Está? Bien, luego aparece una serie de términos donde yo pongo sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas. ¿Qué quiere decir? Que en la viga yo en realidad podría tener varios momentos aplicados. O sea, acá he puesto uno como referencia, pero podría tener uno acá, más adelante. Entonces, acá yo lo que estoy vinculando, digamos, en este término es la sumatoria de todos los momentos que estén aplicados a lo largo de la viga. Y luego aparecen estos términos que están entre los signos mayor y menor, que es lo que definimos como una función de singularidad. La función de singularidad, lo voy a poner acá, x menos a, toma dos valores dependiendo de la posición que yo esté analizando. Por ejemplo, para una situación donde x es mayor o igual a, o sea, en donde, pongamos primero mayor a directamente. Donde x es mayor a, ¿qué quiere decir? Este término x menos a va a ser positivo.
Entonces, la situación de esta función de singularidad para esta condición donde x es mayor que a, entonces quiere decir que este término se transforma directamente en un paréntesis, x menos a. Es decir, esto significa que si x es mayor que 0, esto es un paréntesis. ¿Qué significa que x sea mayor que a? Fíjense, la posición para, estoy analizando el momento. El momento está aplicado en este punto. Si el análisis que estoy haciendo de mi viga está antes de ese punto, o sea, si yo estoy en esta posición, quiero ver qué pasa con la elástica en ese punto, x es menor que a. Ahora, si yo quiero analizar una posición en este punto, el x ahora es mayor que el a. ¿Está? Por lo tanto, eso es lo que yo tengo que ir analizando en cada caso. Entonces, cuando x es mayor que a, el término x menos a queda como si fuese un paréntesis. La segunda posibilidad es que x sea menor o igual a a. ¿Qué quiere decir eso? Que si el momento está aplicado acá y yo estoy analizando un punto en donde x es menor, o sea que no he llegado hasta la posición donde está aplicado el momento, el término entonces directamente se transforma en cero. ¿Qué quiere decir? Que el paréntesis este, ¿no es cierto? O el término que está dentro de los dos corchetitos, esto, cuando x es mayor que a, esto se transforma en un paréntesis donde dice x menos a directamente. Ahora, si x es menor o igual a a, este término pasa a ser cero. Por lo tanto, esto multiplicado por el momento o por la fuerza, por cualquiera de los términos estos, está anulando a ese término. Quiere decir que, supongamos que mi x esté en esta posición, para un x que está acá, si este fuese mi x, fíjense que el término que corresponde al momento, en este caso, sería x menos a, o sea, esto se está transformando en un paréntesis. ¿Por qué? Porque x ha superado la posición a donde está aplicado el momento. Ahora, en el caso de las fuerzas puntuales, P, x menos b, en este caso la variable, ¿no es cierto?, pasa a ser b, ¿no es cierto? Fíjense que b también es menor que x, porque yo estoy en esta posición. Entonces el término que corresponde a p también entra, y esto pasa a ser un paréntesis. ¿Qué pasa con las cargas distribuidas? Fíjense que la primera carga que tengo arranca en c, pero c es mayor que x, porque yo estoy analizando ese punto. Por lo tanto, la carga Q no va a entrar porque este término se anula. X menos C sería negativo, por lo tanto el término que entra con la carga distribuida se anula. Entonces la parte esta no entra en mi ecuación. Y lo mismo pasa con las cargas distribuidas variables que tenemos adelante. Y cualquiera de estas condiciones anula la parte que está entre los dos corchetitos de eso. Entonces, mi ¿Se ecuación, puede repetir esa parte, profesor, por favor? sí, hacemos un resumen. La función que está entre los dos corchetitos tiene dos valores, dependiendo del signo que dé el resultado. Si x menos a es positivo, o sea, donde x es mayor que a, esto se transforma en un paréntesis. Si x menos a es negativo, o igual a 0, ¿no es cierto? O sea, donde x es menor que a, entonces este término directamente, el término que está dentro de los corchetitos, pasa a ser 0. El ejemplo que les daba, yo estoy en esta posición, o sea, mi viga tiene toda esa longitud. Ahora, quiero ver qué pasa con la elástica en ese punto. ¿Cuánto se deforma? Si sube, si baja, ¿cuánto se deforma la viga en ese punto? Entonces, todos los términos que van a entrar en la ecuación van a ser este término, obviamente, este término también, este término, donde x es ese valor, la distancia que yo tengo desde el origen hasta el punto S. El momento, fíjense que x menos a, en este caso, el x llega acá, es mayor que la distancia a, que es la posición donde está aplicado el momento. Por lo tanto, ese término es positivo. Entonces, esto se transforma en un paréntesis y me quedaría x menos a al cuadrado sobre 2 factorial. Sigo avanzando y aparece la carga P. Entonces, el término donde tengo las cargas P,
también entra porque X menos B, en este caso, que es la posición donde está aplicado a la carga puntual, pasa a ser mayor que 0. Entonces, ese término entra como si fuese un paréntesis elevado al cubo sobre 3 factorial. Pero, ¿qué pasa con la carga distribuida? Fíjense que la carga distribuida está en la posición C, arranca en la posición C, y C es mayor que X. Por lo tanto, este término pasa a ser 0. Entonces, al anularse esto, ser 0, la carga distribuida no entra. Y después esta otra tampoco, porque fíjense que D además es más grande, E también es más grande, F también es más grande. Entonces, toda esta parte de la ecuación no entraría en mi análisis para averiguar cuánto es la flecha o la deformación en ese punto. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, sí, sí. Ahora sí. O sea que después de la X, todo lo que está hacia la derecha se anula automáticamente. Exactamente. Todos los términos que yo tenga después de X, ¿no es cierto?, ya no entran en mi ecuación. Cuando yo quiera evaluar qué pasa, por ejemplo, en este punto, en un punto que está por acá, si este es mi otro X, ¿no es cierto?, estoy averiguando qué pasa ahí, ¿cuáles términos entran? El momento entraría, la carga P entraría, la carga Q, fíjense que en este término yo tengo referenciada el valor C, o sea, la posición del comienzo de la carga. Pero en este punto, la posición D, donde la carga ha terminado, D es mayor. Fíjense que este término D es mayor que X, por lo tanto esta parte se anula. Entonces no entra esta diferencia. Lo mismo pasa con la carga distribuida variable, donde todas digamos, los paréntesis y estos que están acá, el corchete sería negativo, por lo tanto esto se anula toda esa parte. Entonces mi ecuación queda reducida solamente hasta un término que entraría aquí. Bien. ¿Qué Profe, pasa? profe, Sí, profe. te escucho. Ahí en ese término que usted dice, ¿ahí escucha? Sí, dale. Te Ahí escucho, dale. en ese término que usted dijo que no entra la carga D, pero sí la carga, perdón, no entra el término de D, pero sí el término de C. Ahí Sí. ese QI Es la sería, misma carga. sí, pero ahí entraría toda la carga o solamente la mitad de la carga. Bueno, entra el valor. Fíjate que la carga distribuida es una carga que yo la puedo medir, por ejemplo, o sea, el Q es una carga variable que yo digamos, distribuida, no variable quiere decir, que yo la voy a medir, por ejemplo, en kilonewton sobre metro, ¿no es cierto? A medida que yo me voy moviendo, la carga Q multiplicando por la distancia y obviamente que la resultante va a ir subiendo, se va a ir aumentando a medida que me muevo. ¿Está? O sea, si yo tengo desde acá hasta acá este término, la posición esta que estoy referenciando entraría toda esta carga. O sea, ese sería mi resultante. Porque no he tomado el resto. Pero no importa. Acá en el término entra como carga distribuida con el valor. Supongamos que sea, por decir, 10 kilonewton por metro. Entonces acá entra 10 kilonewton por metro. La distancia X, que es la distancia que yo estoy poniendo en esta posición, esto va a ser esta distancia hasta acá. Y el C es el valor fijo, que es donde comienza la carga. A la cuarta sobre 4 factorial. Ahora, ¿qué pasa con el término donde termina la carga, donde D es mayor que mi posición X? Entonces ese término ya no entra. Esta parte y el resto de la ecuación no entra porque X no ha llegado todavía a esa zona. Ahora, ¿qué pasa cuando el X está, por ejemplo, acá? Cuando yo estoy analizando esa posición. Fíjense que en este punto la carga ha empezado acá y termina acá. Ahora, en el término este, el X sigue creciendo. Entonces este término entra. Pero fíjense que a partir del punto D, ya no tengo carga acá. O sea, no puedo seguir aumentando carga porque X es mayor, pero este término lo sigue aumentando. O sea, la ecuación no se entera, digamos, de que la carga ha terminado en este punto.
porque sigue entrando el término completo. Entonces, yo de alguna manera tengo que anular ese efecto. ¿Y cómo lo anulo? Lo anulo generando una carga negativa, o sea, con un signo negativo estoy restando el efecto de la misma carga Q que arranca en la posición X menos D. O sea, a partir del punto D, que es donde ha terminado la carga, estoy generando una carga ficticia negativa. ¿Y qué es lo que hace esa carga? Anula la parte esta, está anulando la parte que yo estoy generando acá. Porque yo a partir de que la he generado esta, la carga esta o este término sigue incrementándose. ¿Está? Entonces esa es la forma que tengo de compensar el efecto de que cuando la carga ha terminado, este término que sigue sumando, sigue incrementando, se vea disminuido por el efecto de este otro término que entra con el signo negativo. ¿Está claro hasta ahí? Sí, sí. Bien. De la misma forma, si la carga, o perdón, si la ordenada X sigue moviéndose y estoy en una zona por acá, estos términos todos entrarían. Pero aquí también aparece nuevamente la carga nueva, ¿no es cierto? Que sería la carga distribuida variable. Pero el término es que en realidad no es el valor de la carga distribuida, sino la pendiente o la derivada de esa carga. Es decir, yo lo voy a hacer acá, el triangulito ese, suponiendo esta es la carga Q sub I que tengo acá. Y acá he llegado a la posición donde arranca, que es la posición en E. O sea, hasta acá tengo E. No lo ven ahí, a ver. Acá estoy en la posición E y acá estoy en la posición F, donde empieza y donde termina la carga distribuida, en E y en F. La posición intermedia para una distancia X que estoy analizando, que está acá, ¿no es cierto?, entre los dos límites esos, esta Q sub X, le llamemos, yo la puedo poner en función, este valor es Q. Yo la puedo poner en función de Q a partir de la posición X que yo estoy analizando. ¿Y cómo lo puedo hacer? La puedo poner, por ejemplo, en función o por semejanza de triángulos. Yo puedo decir, por ejemplo, Q sub X sobre esta distancia que es igual a X menos E. Entonces, esto sobre esto es igual a esto sobre todo esto. O sea que esto es igual a Q sobre F menos E. Con esta proporción yo puedo encontrar cuánto vale Q sub X. Vale Q por X menos E sobre F menos E. Pero el término que aparece acá es la derivada de esa carga. O sea, este Q' es la derivada del QX. Entonces, ¿cuánto vale la derivada de esto? Q' a qué es igual. A Q por espacio. Bueno, vamos a hacer más chiquito, no importa acá. El Q' va a ser igual entonces a Q sobre F menos E. O sea, F menos E sería la distancia desde que comienza la carga hasta que termina. Es esta distancia. Entonces, ese Q' es el término que entra en la expresión dentro de la ecuación.
Bien. Cuando la carga, o perdón, cuando la ordenada, yo voy a borrar este Profesor, pedacito. Sí, te disculpe, no escucho. he entendido bien la parte de la derivada del Q' ese. Usted igual, hace Qx igual a Q por X menos E sobre F menos E, y Sí, ahí hace la igualación de Q' sobre Q sobre F menos E. Esa partecita no la comprendí. La última. acá. Sí, esa es. La última. Bueno, vos entendés esto, la relación, ¿no es cierto? Qx es Sí, igual a Q la por X relación. menos Y sobre F más E. Bien, Q es un valor Sí, constante, es el valor de la carga final que yo tengo acá. F menos E también es un valor constante, es la distancia entre estos dos extremos. Entonces, estos dos términos son constantes. Ahora, si yo distribuyo esto en el Q por el X, ¿no es cierto? Menos el Q por el E cuando yo derive, me va a quedar solamente la derivada de Q por X sobre F menos E. Y la derivada es directamente Q sobre F menos E. Porque cuando yo haga la distributiva de Q por el E la derivada es 0. Entonces me sí, queda sí. Q' es igual a Q sobre F menos E. Perfecto, profesor. ¿Está? Sí, sí. Bien. Entonces, ese término es el que va a entrar en mi expresión. Ahora, fíjense, ¿por qué aparece acá el término Q' sumando acá, ¿no es cierto? Y luego aparece nuevamente el mismo término, pero restando. Bueno, justamente es eso, porque cuando yo estoy en una zona, por ejemplo, por acá, mi X, ¿no es cierto?, está entre la carga y estaría tomando este pedacito. Ahora, cuando el X sobrepasa el término este y estoy por acá, por ejemplo, fíjense que cuando yo lo genero, este término X menos E, o sea, el punto E es donde comienza la carga, el X a partir de acá siempre va a entrar. O sea, está pasando lo mismo que teníamos acá. Cuando la carga comenzó, ¿no es cierto?, que era el punto C, una vez que la supera, este término no lo saco más, siempre va a estar entrando, aunque la carga ya no esté más. Por eso lo que hago acá es restar el pedacito que me sobra con este término. De la misma forma, la carga triangular, fíjense que cuando entra, la carga triangular sigue creciendo. O sea, a partir de este punto, la carga triangular sigue. Si yo estoy en esta zona, el triángulo sigue creciendo para allá. Entonces, ¿qué hago? Resto a partir del punto FI, ¿no es cierto? Que es donde esta terminó. Resto una, perdón, acá, resto una carga, también con el Q', igual que esta otra, pero que nace en F, o sea, en el punto en donde esta terminó. De esa forma estoy borrando este triangulito. Y luego tengo que borrar, fíjense que este corresponde a una carga distribuida uniforme. Tengo que borrar la parte del rectángulo que se genera acá también. Entonces, resto la carga Q a partir de F. En la posición donde terminó, estoy restando un triángulo arriba y un rectángulo abajo. Estos dos términos representan justamente esa situación. ¿Quedó claro? Sí, sí, profe. Pero eso solamente se da en ese tipo de carga, porque en la primera directamente como que no la tomaba. Claro. Lo que pasa con las cargas distribuidas es que al momento en que yo la estoy, o la carga aparece, a medida que yo me muevo, la incidencia de la carga va aumentando. ¿Por qué? Porque la carga es una carga distribuida, es variable. O sea, a medida que el X aumenta, la incidencia de la carga sigue aumentando, porque el X va creciendo. Eso es lo que yo le decía, hasta acá tengo esta parte de la carga. Cuando sigue aumentando, la carga sigue aumentando a medida que X sigue. Pero hay un punto en el cual, por ejemplo, donde terminó esto, que lo supera, pero el término ese sigue aumentando, sigue incrementando el valor. Es como que la carga siguiese creciendo para allá. O sea, esto es como que yo la he generado y esa carga sigue indefinidamente. Entonces, para evitar justamente que este término siga creciendo, lo que hago es anular ese efecto a partir del punto en donde terminó.
Lo mismo pasa con el triángulo este. La carga triangular incrementa su valor a medida que el X sigue aumentando. Pero si ya la he superado la carga, el término este sigue incrementando el valor. Y en realidad no tengo carga. Entonces, ¿qué hago? Anulo el efecto con este triángulo que nace en ese punto negativo y anulo el rectángulo también que se generó acá abajo, anulando justamente el efecto de esa parte de la carga. Ahora lo vamos a ver mejor en un pequeño ejemplo que vamos a hacer. Bien, ¿quedó claro hasta acá? Sí, profe. Bien, otro temita que me olvidé de decirles, la situación que yo les puse acá con el sentido de las cargas es el sentido positivo, o sea, un momento antihorario aplicado acá lo voy a tomar como positivo. Una carga puntual que va hacia abajo la voy a tomar como positiva. La carga distribuida también hacia abajo es positiva, igual que esta otra carga distribuida variable. Entonces, el término, el signo, mejor dicho, de las cargas va a corresponder a esta nomenclatura que es la que hemos puesto acá. Entonces, el momento antihorario, la carga hacia abajo, son positivos. Eso siempre y cuando mi origen esté hacia la izquierda. ¿Mm? Fíjense, si yo tengo la carga del momento aplicada acá, la deformación que generaría sería una cosa así. Igual, la carga P aplicada acá, la deformación que generaría sería una curvatura hacia abajo. Esta otra carga también generaría una curvatura hacia abajo. Si yo la voy analizando, yo analizo de acá hasta acá y veo qué pasa. Es como que yo la tomase a la viga de este otro lado, ¿no es cierto? Y veo cómo se deforma ante la acción de la carga. Fíjense que en todos los casos la deformación que va tomando, la curvatura que va tomando es la misma, el mismo sentido. Entonces, una carga distribuida aplicada así va a generar una deformación en ese sentido. Por lo tanto, el signo de las cargas dispuestas de esa forma va a ser el mismo. En este caso lo consideramos positivo. Bien, yo voy a borrar esto. Para hacer un ejemplo y vamos a ver que en el caso de que yo tome el origen al revés. Fíjense, si yo tengo la misma viga con la misma carga, pero mi origen está de este otro lado, cuando yo analice, el X mío viene al revés, ¿no es cierto? O sea, estoy ahora tomando el origen en otro sentido. Si yo la tomo a la viga así, fíjense que la deformación de esta carga generaría una curvatura de este tipo. Cuando yo la tome a esta, la curvatura que tomaría sería esta. Pero cuando yo la pongo al momento, la curvatura que generaría el momento sería al revés. El giro que generaría, digamos, la acción del momento sería al revés. Entonces, fíjense que cuando uno tome como origen de coordenada este sentido, las cargas puestas con ese sentido como está puesto ahí, tienen todo o forman toda la misma curvatura. Si yo cambio el sentido, fíjense que el efecto va cambiando, depende de la carga. Entonces acá, estas cargas entrarían con el signo negativo y esta con el signo positivo, o al revés, esta con el signo negativo y estas dos con el signo positivo. ¿Está? Entonces, la posición de mi origen también incide en el signo que yo vaya a ponerle a las cargas. Si yo siempre entro por la izquierda, respeto el sentido de estas cargas como positivo. Si yo entro por la derecha, las cargas hacia abajo y el momento aplicado acá, para que sea positivo, tendría que ser en el sentido contrario. O sea, fíjense, si yo tuviese la viga así
entro con el X en este sentido y al momento lo pongo así, la curvatura que tomaría esta viga sería esa. Yo la estaría girando así. Por lo tanto, en este caso el momento sería positivo, o tendría el mismo signo, digamos, que esta otra carga. ¿Está claro? Entonces, los signos son positivos. En este caso, y si mi origen es en este sentido, esta sería, ya las cargas cambian de sentido, entonces esta sería, yo la considero positiva, este ya sería negativo, el efecto. ¿Está? Bueno, ¿quedó claro esto? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, Profe, sí. Te escucho, dale. una consulta entonces en ese caso en el que se cambia el sentido, Sí, cambia. cuando esos positivos y negativos inciden en la ecuación, ¿cierto? Sí, claro, en la Pero ecuación la carga tanto distribuida como P, lo ven con el signo menos, ¿cierto? exacto. La ecuación larga que planteó el principio. La ecuación que yo puse, la ecuación general, ¿no es cierto? Bueno, la acabo de borrar, considera, Gracias. la ecuación general considera todas las cargas como están puestas acá con el sentido positivo, para un eje que arranca de la izquierda hacia la derecha. Cuando yo cambie el sentido, o sea que mi X arranque de derecha a izquierda, las cargas estas deberían cambiar de signo y el momento no, o al revés, cambiar de signo el momento y las cargas no. No sé si quedó claro eso. O sea, no es que yo mantengo la misma condiciones, digamos, de signo para un lado o para el otro. Bueno, vamos a hacer ahora un pequeño ejemplo. Supongamos que tengo esta viga con una carga distribuida acá, una carga puntual acá, y supongamos un momento aplicado acá. Que esa sea la carga, ¿no es cierto?, que tengo en la viga. Bueno, las cargas que tengo que considerar acá son todas las fuerzas que entren, ya sean cargas o reacciones. Por lo tanto, lo primero que tengo que analizar acá es cuáles son las reacciones que aparecen en la viga. Entonces, acá tengo la carga Q, acá tengo la fuerza P y acá tengo un momento E. Una vez que encontré las reacciones, voy a armar mi ecuación general. O sea, la ecuación general arranca en un punto y termina, supongamos acá le agreguemos un voladizo. Supongamos que pongamos el voladizo y acá le voy a poner, supongamos, una carga puntual. P1 y P2. Bien. Si yo arranco con mi origen en este punto, si acá pongo el X, ¿no es cierto?, a partir del extremo donde tengo el apoyo, la ecuación general, ¿cómo quedaría? Tengo E por I, E por I es igual a E por I sub 0, era el término en donde entraba la posición, o la deformada, mejor dicho, de la elástica esta, para X igual a 0. En este caso, ¿cuánto vale I sub 0? Si acá tengo un apoyo, este término, ¿no es cierto?, es igual a 0, porque ahí está coincidiendo con el apoyo. ¿Qué más entra? E por I por phi sub 0, X. ¿Cuánto vale phi sub 0? Bueno, no lo sé. Supongamos que esta sea la curva que toma la deformada.
Supongamos que esa sea la deformada que va a tener la viga esta cuando esté actuando esa carga. ¿Cuál sería el phi sub 0? Y el phi sub 0 es la pendiente de este ángulo. ¿Está? O sea, esto que yo estoy poniendo acá sería el ángulo que toma la pendiente, que es la tangente en el punto que yo tomé como referencia para x igual a 0. ¿Está? O sea, ese ángulo, esa pendiente, es la que corresponde al término phi sub 0 que va acá. Ya vamos a ver cómo lo determinamos luego. Bien, ¿qué más entra? Sigamos. Recuerden, en la ecuación general habíamos puesto primero los momentos. ¿Mm? Entonces pongamos, no hemos puesto las distancias acá. Estas distancias las vamos a poner desde acá hasta acá, le llamemos A, esta distancia va a ser B, esta distancia C, la distancia esta le vamos a llamar D, hasta el apoyo vamos a llamarle E, y hasta el final, ¿no es cierto? Vamos a poner esta distancia, poner F. Estas distancias son no desde el origen, sino que son las distancias entre los puntos, ¿no? Sería la cota de acá hasta acá, de acá hasta acá, eso. O sea, no estoy tomando como referencia el 0 ahí para no complicar el dibujo. Bien, teníamos los momentos. Decía sumatoria de momentos. ¿Cuántos momentos hay acá? Solamente uno. Entonces voy a poner el único momento que aparece. Bien, el signo, veamos, este momento está girando en el sentido horario, por lo tanto, es opuesto a este. El signo sería negativo, entonces acá debo poner menos el valor del momento, el único momento que tengo aplicado en la viga. Y acá decía X menos la distancia del punto de aplicación. En este caso sería A más B más C más D. ¿Mm? O sea, acá aparecería menos A más B más C más D. Esa es la distancia desde el origen hasta el punto de aplicación del momento. Y esto iba al cuadrado sobre 2 factorial. ¿Mm? Bien, luego aparecía el efecto de las cargas puntuales. ¿Mm? Aparecía más la carga P, la sumatoria, perdón, de las cargas P por los X menos los A correspondientes. Bueno, ¿cuántas cargas puntuales ven acá? A ver, alguien que responda. Hay dos cargas puntuales, pero hay dos reacciones también. Entonces, estas son fuerzas que también deben incluirse en mi ecuación. Entonces, vamos a empezar siempre recorriendo la viga desde la izquierda hacia la derecha, que es el origen que hemos considerado nosotros. Por lo tanto, la primera fuerza que aparece es RA. Y RA tiene el sentido hacia arriba. Por lo tanto, como esta era positiva, esta va a ser negativa. Entonces, acá va a aparecer menos RA por la distancia. ¿Cuánto es la distancia? X menos, en este caso, 0, porque estoy coincidiendo con el origen. X menos 0. Y esto iba elevado al cubo sobre 3 factorial. Sigo con las otras fuerzas, porque recuerden que acá iba la sumatoria de todas las fuerzas. Entonces ahora voy a poner todas las fuerzas puntuales que yo tengo. Entonces ya la primera la puse, RA. Luego, ¿qué aparece? P1 hacia abajo, por lo tanto, positiva por X menos la distancia. La distancia es A más B más C. Al cubo sobre 3 factorial. ¿Qué otra fuerza aparece? RB. También negativa porque va hacia arriba. Menos RB por X menos, en este caso, A más B más C más D más E. A más B, bueno, no lo voy a llenar porque si no, no va a entrar todo, al cubo sobre 3 factorial. Luego
aparece P sub 2 hacia abajo, por lo tanto positiva, más P sub 2 por X menos A más B, etcétera, etcétera, al cubo sobre 3 factorial. Bien, esa es la última carga puntual. Y luego aparece la carga distribuida Q. También está hacia abajo, ¿no es cierto? Por lo tanto, es positiva, más, y es la única carga Q que tengo, Q por la distancia, X menos, en este caso arranca en a la cuarta sobre 4 factorial. Pero la carga Q termina en la posición B. Porque si yo genero este punto a partir de X, cuando X esté por acá, por ejemplo, y la carga Q va a seguir trabajando con un X grande, ¿no es cierto? Que le resto solamente el pedacito E. Pero la carga Q no la tengo acá. O sea, cuando yo la he generado, esta carga Q es como que sigue, en término este, sigue aumentando el valor, porque el X sigue siendo grande. Por lo tanto, a partir de ahí, ¿qué tengo que hacer? Restarle el efecto de esa carga a partir de B, de A más B, que es donde termina. Profe, Sí, en el caso de que la carga Q esté al ras de la viga, ahí igual se toma ese negativo, o sea, para que ya no esté la carga de la viga, la carga Q. como al ras de la viga, no entiendo. O sea, que la carga Q esté o sea, al ras de donde termina la viga. Ah, que termine aquí la carga Q. O sea, suponte que vos tengas la viga así, la carga Q hasta acá. Exacto. No, Exacto. O sea, porque no ahí, hace falta. Si mi X termina acá, o sea, el último límite que yo tengo es este punto, entonces, ¿qué voy a restar? O sea, ya no puedo pasar para un X acá. Entonces, ese término no afecta. ¿Está? Pongo la carga listo. Q y si termina en el borde, la ecuación Perfecto. no sigue restando. Perfecto, Bien. perfecto. Bien, esta sería entonces la ecuación general para cualquier punto X a lo largo de toda la viga. Entran los momentos que aparecen, todas las cargas puntuales, las cargas distribuidas. Está la ecuación general, ¿no es cierto?, que corresponde para cualquier punto de la viga. Bien, ahora veamos cuáles son los términos que conozco y cuáles no. Obviamente depende del material con que esté trabajando. Supongamos que esta sea una viga de acero, un perfil doble T. Entonces el término que corresponde al E va a ser el módulo de elasticidad del material, en este caso del acero. El momento de inercia va a depender de la figura. O sea, si yo tengo acá un doble T del 20, buscaré en la tabla cuál es la geometría, ¿no es cierto? Y me da el momento de inercia para ese doble T. Y sub 0 es el término que corresponde a la ordenada, al origen, ¿cierto?, de la elástica. En este caso, como coincide con el apoyo, el valor de I sub 0 sería igual a 0. Entonces este término me quedaría todo igual a 0. Bien, acá nuevamente aparece la rigidez de por I y aparece phi sub 0, pero phi sub 0 no lo conozco. No lo conozco, ¿por qué? Porque yo no sé si la viga se deforma así, cuánto se deforma mucho, poco, o capaz que la viga se levanta, porque el efecto del momento este capaz que es muy grande y capaz que la viga se levanta para acá y se genera un efecto con esa curvatura. No lo conozco. Entonces este término de alguna manera lo tengo que determinar. Si ustedes recuerdan, en el caso de la viga, perdón, del método de integración directa, las constantes que aparecían las teníamos que evaluar a partir de las condiciones de borde. Bueno, acá esta deformación, ¿no es cierto?, este giro, es una incógnita que tendremos que determinar a partir de las condiciones de borde. ¿Y cuáles son las condiciones de borde? Son los valores que yo conozco
de la viga, de la deformación de la viga para puntos determinados. Por ejemplo, yo sé que para x igual a 0, y es igual a 0. Y sé también que para x igual a más b más c más d más e, o sea, en este punto, y también vale 0. Entonces, la ecuación esta, que es la ecuación general que sirve para cualquier punto de la viga, si yo la aplico, por ejemplo, para esta posición, ¿cuánto va a valer y? El resultado de la elástica va a valer 0. O sea, toda la expresión esta aplicada para un punto cuyo x coincide con el apoyo, me tiene que dar como resultado y igual a 0. Entonces puedo partir de la condición de borde que para x igual a A más B más C más D, o sea, estoy en este punto más E, entonces y es igual a 0. Entonces, reemplazo el x en todos los términos acá, o sea, acá va a ser igual a más b más c, a más b más c, en todos los términos donde aparece x, tengo que poner este valor. Y entonces yo sé que esto va a ser igual a 0. ¿Y de ahí qué hago? Bueno, se me anularán, aparecerán todos los términos de esto, y de aquí puedo despejar el phi sub 0. Entonces, de esta expresión, ¿no es cierto?, de todo lo que yo reemplace acá, puedo encontrar el valor de phi sub 0, que es el giro en el punto del origen que yo he tomado. Entonces, ya lo conozco. A partir de acá, lo reemplazo aquí, y entonces para cualquier punto que yo quiera determinar mi elástica, reemplazo por el x correspondiente, voy a encontrar el valor de la elástica. Supongamos, yo quiero saber cuánto baja este punto. ¿Qué hago? Vengo a mi expresión general, reemplazo x igual a L total. Acá va L total. Acá el L total. En todos los lugares donde aparezca x, voy a reemplazar por la distancia de ese punto, que es donde me interesa. Calculo todo eso y despejo y. Entonces me va a dar el valor de la y correspondiente. El y correspondiente para un descenso hacia abajo va a ser positivo. O sea, todos los términos que yo he puesto acá con su signo generan los y positivos, o sea, hacia abajo. Entonces, si yo tomo como coordenada a partir de acá, el y es positivo. ¿Está? O sea, los y hacia abajo van a ser positivos. Si este punto me da negativo, o sea que yo reemplazo por la expresión el x correspondiente y me da negativo, quiere decir que este punto en realidad ha subido. Que puede ser, supongamos que estas cargas sean muy grandes. Entonces la carga va a hacer que esto se hunda mucho. Supongamos, esto podría darse el caso de que esto haga así. Entonces el I correspondiente sería negativo. Si el efecto, ¿no es cierto?, de acá es muy grande, muy importante, la podría levantar. Ahora, si esta carga es muy importante, supongamos que esta carga es grande, entonces capaz que esta curvatura podría ser una cosa así. Entonces estos términos en esta zona podrían ser negativos. Podría subir la viga en esa zona. Bueno, eso no lo podemos saber así de antemano. Uno puede intuir, digamos, cuál puede ser la curvatura, pero de entrada, así como está, no sabemos, ¿no es cierto?, cuál puede ser. Puede ser muy obvio o puede ser no. Depende de la relación, la magnitud de las cargas, la longitud del voladizo, etc. ¿Está? Bueno, ¿quedó claro cómo es la aplicación? Sí, profe, una sola consultita. Sí. Estaba viendo que el análisis que usted hace seguía así del orden que llevaba la ecuación general, que es indistinto de la aparición que tiene en el gráfico, las cargas, las fuerzas, los momentos. Siempre va a ser así, ¿verdad? Claro, o sea, ¿qué es lo que hago yo? Me voy de una forma ordenada, ¿no es cierto? De alguna manera como para decir, bueno, ¿qué tengo? Los momentos, las cargas puntuales, las cargas distribuidas, pero siempre voy recorriendo la viga completa, desde un punto hacia el otro punto. De la misma forma podría decir, bueno, yo acá tengo una reacción, la pongo. Acá tengo una carga distribuida, la pongo. Acá tengo otra fuerza, la pongo. Tengo un momento, lo pongo.
Y así voy poniendo a medida que va apareciendo, no hay problema, es lo mismo. Al final todo Ah, esto, claro, no hay esa es la problema. duda mía. Yo pensé que tenía que ser igual que la ecuación y no a medida que vayan apareciendo, porque era más fácil ir mirando cómo van No, apareciendo para ir anotando. No, no varía nada exacto. entonces. No, no varía nada porque son todos los términos que yo le voy a poner. Al final va a aparecer, suponte, yo al momento lo puse primero acá y está tercero. O sea, en lugar de poner acá, tendría que haber puesto, por ejemplo, la reacción RA. O sea, este término va a aparecer ahí. Pero esto va a aparecer más abajo, no importa. O sea, yo era un poco para respetar lo que habíamos ido en la ecuación general. Hemos puesto los momentos primero, todas las cargas puntuales, las cargas distribuidas. Pero no, es indistinto. Yo puedo ir poniéndola a medida que van apareciendo, no hay problema. Profe, una Bien, ¿quedó consulta. claro? Sí, Ahí en el práctico dice representar gráficamente. ¿Se refiere a cómo va a quedar la viga? exacto. Entonces, para representar gráficamente, ¿qué tengo que hacer? Una tablita, ¿no es cierto? En donde yo voy a poner, una vez que ya he definido cuál es la ecuación completa, ¿qué voy a hacer? Bueno, acá pongo X y acá pongo Y. Entonces, pongo X igual a 0, X igual a 0,50 metros, X igual a 1 metro, a 1,50, etcétera. Entonces voy encontrando para cada X, ¿no es cierto?, reemplazo en la ecuación. Ustedes acá pueden armar una ecuación general con todo, pero recuerden que siempre el X va a ir aumentando y van a ir apareciendo los términos correspondientes. Por ejemplo, supongamos que A sea igual a 0,50. Entonces, si pongo 0, estoy en este punto. Pongo 0,50, estoy acá. ¿Qué cargas van a entrar? Entra esto, obviamente, entra esto. El momento no entra porque el X es menor que esta distancia. Yo estoy acá. O sea, el momento no entra. RA entra, sí, porque X es mayor que 0, ¿no es cierto? Entonces el término entra. Entra Q, o bueno, P, perdón, sigamos acá. No entra porque P está más lejos. Yo estoy analizando este punto. Entra RB, tampoco. Entra P2, tampoco. Entra la carga Q, tampoco. ¿Por qué? Porque el X coincide con este punto. Entonces el único término que ha entrado, digamos, va a ser este y la reacción RA. Cuando yo calcule eso, acá me va a dar un valor determinado. En este caso va a ser 0, en este caso va a ser I1, le llamemos, en este caso va a ser I2, I3, etc. Entonces voy armando una tabla y ahí voy a venir por puntos marcando las posiciones estas. Entonces de eso me voy a ir dando después la continuidad de la curvatura completa. ¿Está? Perfecto, gracias. Profe, una consulta. Sí. Los exponentes que aparecen ahí, bueno, está siempre relacionado, por ejemplo, al cuadrado, si es un momento, si es una Claro. carga puntual al cubo, si es una carga distribuida a la cuarta y así. Exacto. Sí, sí. O sea, cada término va acompañado de su exponente y del factorial correspondiente. Listo, Bien. gracias. Veamos algunos casos puntuales, particulares, que se dan principalmente con la aparición de las cargas variables o uniformes. Por ejemplo, supongamos que tengo una viga con una carga así. Acá es Q1 y acá es Q2. ¿Qué fuerzas entran? Bueno, entra la reacción, entra otra reacción y entran las cargas. Supongamos que yo tomo como origen la izquierda, me voy para allá. Entonces, ¿qué aparece acá? Aparece Q1 por X menos A. Supongamos que esta distancia A, ¿no es cierto? De acá hasta acá es A. Cuando yo la creo a Q1, esa Q1 sigue generándose así. Cuando llego a la posición B, por ejemplo, que está acá, ¿qué pasa? Ahora aparece Q2. Entonces, ¿qué término? Perdón, acá lo vamos a completar. Esto es al cubo sobre 3 factorial. Cuando llego a B, ¿qué hago? Puedo ponerla a Q2 directamente
todo esto, pero tendría que anular Q1, porque hasta acá llega Q1 y yo he generado todo esto otro. Entonces no vale la pena. ¿Qué hago entonces? Genero el Q2 menos Q1, o sea, esta distancia, esta diferencia nada más. Entonces acá puedo poner Q2 menos Q1, que es la diferencia como una nueva carga. Total, el Q1 cuando yo lo he generado, sigue generando el rectángulo entero. Bien, cuando yo llego a esa posición, este Q1 y el Q2, digamos, se generan también y siguen para allá. Esto sería entonces a partir de x menos b al cubo sobre 3 factorial. O sea, en la posición B aparece esta carguita que sería la diferencia esa. ¿Qué pasa en el punto C? En C, las dos cargas desaparecen. Entonces, todo lo que he generado acá lo tengo que anular. ¿Y cómo lo anulo? Restando el efecto, ¿cuál? De Q2 directamente. Resto todo. O sea, yo resto todo el rectángulo a partir de ese punto. Entonces lo resto completo a partir de C. Entonces, arranca en A, Q1. Se genera ya completo hasta el fondo. En este punto genero la diferencia nada más porque ya este Q abajo lo tengo. Entonces puedo generar este otro. ¿Cómo es? La diferencia entre los dos, solamente este pedacito. Y en este punto donde termina, ¿qué anulo? Y anulo todo. ¿Para qué voy a anular el Q1 y después voy a anular la diferencia? No, anulo directamente el Q2 completo a partir de C. ¿Está? Bien. Hagamos otro ejemplo. ¿Qué pasa con una carga distribuida así? Supongamos, ¿no es cierto?, que es la misma distancia simétrica estas dos. Acá es Q. Esta distancia es igual a esta otra. Este es A y este es A. Supongamos que sea la misma carga. Arranca en la posición, bueno, esto le pongamos, bueno, lo voy a borrar el A y voy a poner que estos estas dos distancias son iguales. Eso es lo que quiero significar, ¿no es cierto?, que es simétrica la figura. Esto arranca en la posición A, luego llega hasta el punto B, y acá llega hasta la posición C. Entonces, ¿cómo ponemos en mi ecuación? Acá tengo el QX, ¿no es cierto? Porque recuerden que entra la derivada de la carga que tengo ahí. Hacemos por relación de triángulos esto y yo tengo Q sobre B menos A es igual a QX sobre X, porque acá estoy en la posición X cualquiera, ¿no es cierto? X menos A. Entonces de acá despejo QX es igual a Q por X menos A sobre B menos A. Entonces el Q' que va a entrar va a ser igual a Q sobre B menos A. Ese es el término que entra en la expresión que voy a poner para mi ecuación. Entonces, ¿cuáles son los términos que entran? Bueno, tendría el Q' por, fíjense que este arranca en A, X menos A la quinta sobre 5 factorial. Y una vez que lo he generado, el triángulo este triángulo sigue, ¿no es cierto?, con la misma pendiente. A medida que me muevo en el X, el triángulo aporta este término y tengo que anular ese efecto. ¿Cómo lo anulo? A partir del punto B. Bueno, fíjense, si esto es simétrico, si son iguales, yo acá podría restar dos triángulos. Fíjense que este triángulo anula la parte de arriba y este triángulo anula la parte de abajo.
Entonces yo podría anular este efecto poniendo 2 veces el mismo Q' por X menos B, que es donde arranca. ¿No? B, uy, acá pusimos mal. No, sí, está bien. X menos B, perdón. X menos B a la quinta sobre 5 factorial. Este término, ¿no es cierto?, arranca en este punto restando 2 veces, que sería el triángulo de la parte de arriba y el triángulo de la parte de abajo. Pero fíjense que a partir de este punto, el triángulo este sigue generando hacia abajo una parte que en realidad no la tengo. O sea, esta carga que está negativa, que ha seguido quedando hacia abajo, no está en realidad porque la viga sigue, pero la carga no. Entonces, desde este punto en adelante, tengo que anular este pedacito. O sea, ese pedacito que aparece aquí, esto, hasta donde termina la viga, que es el apoyo, lo tengo que anular. ¿Y cómo lo anulo? Si esto era negativo, yo tengo que sumar este triangulito de abajo como positivo. Entonces acá va a aparecer más el mismo Q' con la misma pendiente por X menos C, porque a partir del punto C es donde se genera a la quinta sobre 5 factorial. Obviamente que a la ecuación esta le falta todo lo otro, ¿no es cierto? El E por I, el I', el phi sub 0, todos los términos, la reacción esta, la otra reacción, todos los términos esos entran. Lo que estoy viendo ahora es cómo afecta la carga distribuida variable en la viga general, ¿no es cierto? No es la ecuación esta, sino solamente el pedacito que corresponde a los triángulos. Bien, ¿está claro cómo quedó ahí? ¿Alguna duda? No. Bien. Veamos otro ejemplo. Supongamos que tengo la viga y ahora el triángulo arranca ahí. Y supongamos que yo quiero arrancar con mi X desde este lado. Si yo hubiese puesto mi origen desde este lado, no hay problema. ¿Por qué? Porque la carga distribuida esta arranca también como un triangulito desde 0 hacia acá. Pero en mi caso, recuerden que en el eje que yo había puesto, la viga, o sea, con el sentido X que yo había puesto hacia allá, el triángulo arrancaba así. Y en este caso yo arranco con el cateto de este lado y la carga que disminuye. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer en este caso? Bueno, acá yo podría, por ejemplo, generar un rectángulo, todo completo el rectángulo, e ir borrando este pedacito. O sea, anulando esta parte que en realidad no está. Entonces, ¿cómo la podría generar? Bueno, yo digo directamente Q por X, esta era la posición A, ¿no es cierto? La distancia A, esta es la distancia B. X menos A, ¿no es cierto?, es la distancia donde arranca el rectángulo que estoy generando acá, a la cuarta sobre 4 factorial. Pero en realidad ahora tengo que generar este triangulito que anule esta otra parte que en realidad no está. Entonces acá aparece el triángulo negativo, para el cual tengo que calcular cuál es el Q' correspondiente, por X menos A, porque ahí arranca el triángulo, sé que el vértice, ¿no es cierto?, está en la misma posición, a la quinta sobre 5 factorial. Pero una vez que genero este triángulo, ¿qué pasa con el triángulo? Sigue creciendo y en realidad esta parte no la tengo, porque mi carga terminó acá, entonces esto tengo que anular nuevamente. ¿Cómo hago para anular? Si el triángulo era negativo, yo acá tendré que sumar el efecto
de este otro triángulo que arranca en B. Entonces, nuevamente, el mismo Q', porque es la misma pendiente, por X menos B a la quinta sobre 5 factorial. Y acá termino la viga, por lo tanto, ya no me interesa que siga para allá. De esa forma he generado un rectángulo que anulo con este triángulo, pero como el triángulo este ya no existe en esta parte, tengo que anular sumando el efecto del triángulo a partir de este punto. ¿Quedó claro acá? Profesor, Sí. disculpe, no comprendí bien. ¿Podría explicar de nuevo, por favor? Bueno, si yo tengo el origen a partir de la izquierda y quiero arrancar acá, esta carga triangular no responde al que yo tenía, porque esta carga, ¿no es cierto?, era el Q' por el X menos E, creo que había puesto, no me acuerdo, a la quinta sobre 5 factorial. Cuando el X mío arranca de izquierda a derecha. Fíjense que este punto es el vértice y ya empieza a crecer hacia la derecha. Entonces, para esa situación entraba este. Ahora yo tengo la carga puesta al revés. Podría tomar como origen desde aquí para acá, entonces tendría la misma situación. Pero supongo que por alguna razón quiero arrancar de este lado. Entonces, puedo generar un rectángulo completo, que es lo que yo genero acá, con el Q, a partir de A, ¿no es cierto?, en el punto este, genero el rectángulo. Pero el rectángulo no es real. ¿Por qué? Porque en realidad tengo toda esta otra parte que ya no existe, porque el triángulo, ¿no es cierto?, empieza a anular esta parte. Por eso yo pongo un triángulo negativo a partir del punto A. Tengo que calcular cuál es el Q' correspondiente, obviamente. Pero una vez que genero este triángulo, anula todo esto, está todo bien. Pero en este punto, ese triángulo sigue generando un valor que no es real, porque esta parte no la tengo. Entonces, ¿qué hago? Anulo esta parte. ¿Cómo la anulo? Generando un triángulo positivo, porque este era negativo. Entonces, esta parte, a partir del punto B, anula esto que he generado, que en realidad no existe. ¿Está? Sí, profesor. Gracias. A ver si la entendí. Bien, perfecto. Bueno, y así como esto pueden generarse distintas situaciones o combinaciones, qué sé yo, donde tenga un trapecio, por ejemplo, así. Entonces, ¿qué hago con ese trapecio? Acá tengo un Q1 y acá tengo un Q2. Entonces, ¿qué hago? Puedo generar un rectángulo, por ejemplo, acá. Ese rectángulo será Q1. Y en este mismo punto sumo el efecto de Q2. Mejor dicho, del Q' que yo tendría aquí. El QX, ¿no es cierto? Lo analizo solamente de acá. Yo tengo este triangulito. Pero, ¿qué pasa? Ese triángulo, una vez que lo genero, sigue hacia allá. Entonces, ahora, ¿qué tendré que hacer? Anular todo este rectángulo y este otro triángulo también. ¿Está? Entonces, genero un rectángulo acá, un triángulo acá, y a partir de acá anulo todo este rectángulo y anulo este triángulo. ¿Está? Bueno, y así puede haber combinaciones, los dos efectos, qué sé yo. El tema es buscar de darle a los términos que nosotros tenemos como generales, ¿no es cierto?, ubicarlos acá y anular los efectos que en realidad no están en la viga real. Bien, ¿quedó claro? Sí, está un poquito complicado el último, pero ya más adelante lo voy a entender mejor. Bueno, cuando hagan el práctico ahí se van a dar, pueden aparecer las dudas y aprovechen para consultar por WhatsApp. ¿Está? Bueno, ¿alguna duda más de esto? Bueno, se nos pasó toda la clase, la verdad que
Pensaba dar yo los 2 temas que faltan, pero no llegamos, entonces Castigliano lo voy a tener que dar la otra semana.